García Mercadal nació en Zaragoza en el año 1883, en el Coso, y vivió en Zaragoza hasta que se marchó a Madrid en el año 16. Él estudió Derecho, allí tuvo de profesor a Moneva, con quien mantuvo siempre una gran relación y a quien quiso mucho, y ya vivió prácticamente en Madrid toda la vida, menos los años de la guerra, que los pasó en Zaragoza. Y después de la guerra volvió a Madrid, fue bibliotecario del Instituto de Reforma Agraria y ya se quedó en Madrid siempre. Pero a pesar de eso, a pesar de haber pasado casi toda su vida fuera de Aragón, él fue un hombre enamorado de Aragón hasta las cachas, aragonesista furibundo, gran divulgador de las cosas de Aragón, y fue el ejemplo perfecto de cómo, estando fuera de Aragón, se puede seguir queriendo a tu tierra con la misma o con mayor pasión que los que vivimos aquí. Su gran contribución al estudio del aragonés es unas páginas en ansotano que publica en el libro Remanso de Dolor, en una novela que publicó en el año 12, el mismo año en el que había publicado Los cachorros del león, que es su gran novela costista de admiración por la figura de Joaquín Costa, que había muerto el año de antes. Y en este libro Remanso de Dolor, que es una novela en la que el personaje protagonista se recluye en el balneario de Termas, que es el balneario de Tiermas, naturalmente, y pasea por Jaca, y una novela muy aragonesa, introduce una conversación entre ansotanos en 5 o 6 páginas. Él no había estado nunca en Ansó, él no sabía hablar ansotano, lo cual todavía habla más de su interés por la divulgación de la lengua, porque si hubiera sido hablante patrimonial, si hubiera sido de la zona, pues se entendería que, bueno, que él tuviera facilidad para hacerlo, pero es que él no tenía facilidad para hacerlo porque él reconoce en el libro que desconoce la lengua ansotana. Entonces, en 1901, Saroyandi manda un informe sobre el ansotano a esta escuela de estudios en París. Ese trabajo lo conoce García Mercadal porque se publica en la Revista de Aragón con un prólogo de Joaquín Costa, y entonces a través de ese trabajo él saca toda la información necesaria para escribir en sotano. Él insiste en que no se quiere atribuir ningún mérito que no le corresponde, pero sí tiene el mérito enorme de hacer el esfuerzo de divulgar la lengua a través de los conocimientos de un lingüista tan importante como el Saroyandi. Yo creo que fue un aragonesista ejemplar, y yo creo que eso es lo que deberíamos recordar de él, ¿no? Cuando Azorín entrega a las ediciones Cronos de Zaragoza en el año 44 el original de su novela Salvadora de Olvena, tiene claro que se la quiere dedicar a García Mercadal, pero no sabe cómo dedicársela, tiene que decidir cómo la dedica. No sabe si va a poner a mi querido amigo José García Mercadal, al escritor José García Mercadal, al polígrafo José García Mercadal, al periodista, a mi gran amigo periodista. No sabe cómo dedicarla, y entonces decide hacer esta dedicatoria, que es la que figura en el libro impresa y la que ha quedado para siempre, a José García Mercadal, aragonés de pro. Es decir, Azorín se da cuenta desde fuera de que el rasgo definitorio de la personalidad de García Mercadal es el ser aragonés. Y eso es efectivamente lo que fue, un aragonés de pro que divulgó la cultura aragonesa, publicó a sus autores en sus editoriales. Él tuvo una editorial, se llamaba Editorial Babel, en la que sacaba una colección de escritores aragoneses, se llamaba Colección Argensola, en la que editó a muchos escritores aragoneses. Escribió libros de viajes por Aragón, del llano a las cumbres, rincones de España, en el que hablaba de todo el Alto Aragón y de cantidad de pueblos aragoneses. Sacó periódicos, inventó cabeceras, la Revista Aragonesa, la Revista Aragón, la Correspondencia de Aragón, la Crónica de Aragón. Todo eso son cabeceras que él creó en Zaragoza de prensa. Es decir, él no hizo más que trabajar por Aragón. Escribió un libro sobre Jota aragonesa en los años 60, editó a Mariano de Cavia, editó a Baltasar Gracián, editó a muchos escritores importantes de Aragón. Por supuesto, fue un devoto seguidor de Joaquín Costa de Moneva. Compró, bueno, no compró él, pero hizo que se comprara el archivo del general Palafox, que él encontró en una librería de Viejo de Madrid. Por eso le concedieron luego la medalla de oro de Zaragoza. O sea, gracias a esa gestión, luego el ayuntamiento se la quiso reconocer y le dieron la medalla de oro de la ciudad. Él siempre tuvo Aragón en la cabeza y en el corazón, y yo creo que si algo podemos recordar de él es ese aragonés de pro con el que lo definió Azorín. El diálogo de los ansotanos llegaba hasta mis oídos con la facilidad que en un teatro llegan las palabras de los actores desde el escenario hasta las localidades más altas. ¿Qué fez?, preguntó la moza con ese dejo especial que endulza el habla de las gentes en aquella parte del Pirineo.
Ya pues bien, le repuso el mozo. Aquí estoy tomando sol. ¿Y es mejor? Ni peor ni mejor, apuntó el enfermo poniendo algo de desaliento en sus palabras, a la vez que golpeaba sus piernas con la varita que tenía en la mano. Las garras parece que me falsían menos cantis. ¿Sientes que el agua de lo baño te fa más fuerzas? Al pronto parece que me las furta, pero luego siento como si la sangre me puyase por las venas arriba y con más fuerza que en antes. Dios quiera que sanes, exclamó la sotana suspirando. Dios fará lo que siga a su voluntad, añadió el mozo bajando la cabeza. Ellos siga a lo mejor. Así lo espero.